Bien, la prueba a mí me ha gustado mucho, la he considerado muy interesante, puesto que aquí es posible que se haga un mundial, un campeonato de esta altura. Hay que saber todas las especies que se mueven por aquí. Yo he podido estar con los mejores del lugar y he entendido cómo pescan más o menos. Creo que para nuestros conocimientos es positiva y muy interesante, pues, puesto que en Galicia hay gente importante dentro del nivel nacional. En general, el nivel gallego es mejor que nunca para mí. O sea, la forma que ahora he visto 5 o 6 miembros del campeonato, es difícil de llegar, y entonces considero que nunca en la historia ha habido 5 o 6, siempre ha habido alguno, pero 1, 2, no más. Ahora he visto gente muy fuerte, prueba de ello la puntuación que se ha sacado en este campeonato. Bueno, esta prueba yo destacaría el gran nivel que hubo de competición, sobre todo. El primer día hubo mucho pescado, el segundo día menos, pero lo bueno de la prueba fue que se ha decidido la prueba de los 2 días en el último cuarto de hora del día de hoy. En el último cuarto de hora decidió la prueba prácticamente. O sea, estuvo muy reñido hasta última hora. Y claro, las figuras que tenemos, los 6 o 7 primeros, son de un nivel buenísimo, vamos, pero buenos. Bueno, el lugar, la federación ya lo habíamos seleccionado con anterioridad. Es política de esta directiva llevar los campeonatos gallegos, digamos, a los pueblos, y nosotros intuíamos, porque el pescado nunca se sabe, que la Costa de la Vela iba a dar bastante más pescado que la costa de Sanjenjo. Pero bueno, el entorno era muy bonito cualquiera de los dos, y bueno, y la gente se ha divertido mucho porque ha pescado y el día nos acompañó muchísimo, por lo tanto, éxito total. Sí. Bueno, la participación en el campeonato era un tema que ya estaba previsto, porque hay que tener en cuenta que este campeonato participan los 25 mejores de los campeonatos Ciudad de Coruña, Vigo, Ferrol y Villagarcía. Entonces los 25 mejor clasificados son los que se clasifican para el gallego, con lo cual era ya un tema cerrado de antemano ya del año pasado. Y el nivel, bueno, el nivel es buenísimo, claro, porque, no sé, aquí, claro, aquí está lo mejor de lo mejor. Aquí está lo mejor de lo mejor. Aquí no hay sorpresas de que venga uno muy bueno y uno muy malo. Aquí generalmente son todos muy buenos. Lo que pasa es que a la hora de competir hay unos que tienen mejor suerte que otros, pero bueno, que puede quedar primero cualquiera, vamos.